Efectivamente, este presupuesto tiene unas características bastante diferentes que cualquier presupuesto de años anteriores. En primer lugar, el presupuesto tiene varios decretos. Esto se debe a la coyuntura que se presentó el año pasado en relación a una deuda que alcanzaba los 2.000 millones de dólares para fortalecimiento presupuestario que estaban pendientes de asignar en el presupuesto. Cuando el gobierno de la República presenta el presupuesto para el 2021, traía además una deuda adicional de 1.300 millones de dólares. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? Es reducir esa nueva deuda de 1.300 millones de dólares a 140 millones de dólares, para la cual ahí se emite un decreto legislativo también autorizando la colocación de títulos valores para una deuda adicional de 140 millones y no 1.300 millones como lo había solicitado el gobierno. Diputada, ese punto es importante aclararlo porque el gobierno dijo que presentaron ellos esta iniciativa y que la brecha efectivamente bajaba a 138 millones. Hablaban de la brecha más baja en la historia del país, en la historia reciente. Y también es importante conocer si esto es así o realmente lo que se cambia es la fuente de financiamiento. Es decir, la brecha del financiamiento que tiene en el presupuesto sigue siendo la misma, ¿no? La brecha, el presupuesto que presenta el gobierno trae una brecha de 1.341 millones de dólares. El segundo documento que presentan no es el presupuesto, porque ellos solo pueden presentar un presupuesto antes del 30 de septiembre. Nosotros lo que hicimos es, en lugar de darle esa deuda adicional al país, adjudicamos un monto que todavía estaba disponible de los 2.000 millones de dólares para financiar esa brecha, de tal manera que el país solo se va a endeudar 140 millones más y además le damos la autorización al gobierno para que coloque títulos valores. Esa es la verdadera situación del presupuesto. No es que el gobierno haya presentado un presupuesto con la deuda más baja de la historia, sino que en realidad este presupuesto lleva 1.341 millones de dólares adicionales de préstamos, de los cuales 140 serán nuevos y el resto se ocupará del dinero de los 2.000 millones que también son deuda que estaban pendientes de ser asignados. Por tanto, en la argumentación que puede presentar el gobierno hay un truco. Y es que en el segundo documento que ellos presentan, lo que hacen, que no es el presupuesto es el primero, no el segundo, que lo que quieren hacer es dar la impresión que están ahorrando, pero en realidad el presupuesto trae el 28.2% del PIB, como lo señaló, más que el año anterior. Algunos de los ajustes que se hizo a este plan de gastos porque los diputados aprobaron una serie de 11 decretos para hacer ajustes y modificaciones a este presupuesto. Ahí tenemos en pantalla el monto total, 7.453.5 millones, 1.027 millones más que el año pasado. Eso representa un 16% y equivale el monto total del presupuesto al 28.2% del Producto Interno Bruto. Ahí tenemos también más información importante. Esto es algunos de los decretos que se aprobaron, esta brecha financiada del presupuesto, 1.342 millones, esta reforma que se hizo el decreto 608 para financiar parte del FODES y pensión mínima, también está contemplada en esos ajustes, la autorización para nuevos préstamos y ratificación de otros por 798.7 millones, autorización también para emitir títulos por 137.5 millones, también tenemos más información sobre estas modificaciones al plan de gastos que aprobaron los diputados. Esos son los principales incrementos, como puede ver en pantalla. 125 millones a la pensión mínima, 51 millones a la Corte Suprema de Justicia, 100 millones para el FODES, para el fondo a las 262 alcaldías del país, 60 millones a veteranos de guerra. Ahí tenemos también otros ajustes, otros aumentos, 20 millones a la Universidad de El Salvador, 7 millones a la Fiscalía, medio millón al Tribunal de Ética Gubernamental, 5 millones a la Procuraduría General de la República y 5 millones para la Procuraduría de Derechos Humanos.
Tenemos también algunos de los recortes que los diputados han hecho a este presupuesto: 264 millones a inversión pública, sin afectar al ramo de salud y educación, 25.6 millones a consultoría de 17 instituciones, 22 millones a la ANDA y 7.9 millones al área de publicidad. A ver, esos son algunos de los recortes o ajustes que ustedes hicieron al presupuesto. ¿Qué otras modificaciones, diputada Margarita Escobar, hicieron ustedes a este plan de gastos que presentó el gobierno el pasado 30 de septiembre? Efectivamente, este presupuesto tiene unas características bastante diferentes que cualquier presupuesto de años anteriores. En primer lugar, el presupuesto tiene varios decretos. Esto se debe a la coyuntura que se presentó el año pasado en relación a una deuda que alcanzaba los 2.000 millones de dólares para fortalecimiento presupuestario que estaban pendientes de asignar en el presupuesto. Cuando el gobierno de la República presenta el presupuesto para el 2021, traía además una deuda adicional de 1.300 millones de dólares. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? Es reducir esa nueva deuda de 1.300 millones de dólares a 140 millones de dólares, para la cual ahí se emite un decreto legislativo también autorizando la colocación de títulos valores para una deuda adicional de 140 millones y no 1.300 millones como lo había solicitado el gobierno. Diputada, ese punto es importante aclararlo porque el gobierno dijo que presentaron ellos esta iniciativa y que la brecha efectivamente bajaba a 138 millones. Hablaban de la brecha más baja en la historia del país, en la historia reciente. Y también es importante conocer si esto es así o realmente lo que se cambia es la fuente de financiamiento. Es decir, la brecha del financiamiento que tiene en el presupuesto sigue siendo la misma, ¿no? La brecha, el presupuesto que presenta el gobierno trae una brecha de 1.341 millones de dólares. El segundo documento que presentan no es el presupuesto, porque ellos solo pueden presentar un presupuesto antes del 30 de septiembre. Nosotros lo que hicimos es, en lugar de darle esa deuda adicional al país, adjudicamos un monto que todavía estaba disponible de los 2.000 millones de dólares para financiar esa brecha, de tal manera que el país solo se va a endeudar 140 millones más y además le damos la autorización al gobierno para que coloque títulos valores. Esa es la verdadera situación del presupuesto. No es que el gobierno haya presentado un presupuesto con la deuda más baja de la historia, sino que en realidad este presupuesto lleva 1.341 millones de dólares adicionales de préstamos, de los cuales 140 serán nuevos y el resto se ocupará del dinero de los 2.000 millones que también son deuda, que estaban pendientes de ser asignados. Por tanto, en la argumentación que puede presentar el gobierno hay un truco. Y es que en el segundo documento que ellos presentan, lo que hacen, que no es el presupuesto es el primero, no el segundo, que lo que quieren hacer es dar la impresión que están ahorrando, pero en realidad el presupuesto trae el 28.2% del PIB, como lo señaló, más que el año anterior, tal como lo señaló su nota introductoria, el presupuesto más alto en la historia del país, autorizado por esta Asamblea Legislativa a 7.453 millones de dólares. A ver, eso, parte de eso es financiado con pura deuda, alrededor de 1.500 para redondear los números. Sí, perfecto. A ver, diputada Yancy Urbina, ustedes aprobaron un presupuesto que a juicio del ICEFI, por ejemplo, tiene o mantiene dos serias deficiencias.